Entonces hoy día vamos a terminar de ver momentos de inercia. El objetivo de la clase de hoy es poder determinar el momento de inercia respecto a un eje de una figura compuesta. Ya la semana pasada vimos cómo a través de una integral podíamos determinar los momentos de inercia de figuras simples, de un cuadrado, de un círculo, un rectángulo, un triángulo, etc. Hoy día queremos aprender cómo calcular el momento de inercia de una figura que es más compleja, que tiene distintas partes, que puede tener algún, eh, algún agujero, etc. ¿Ya? Y para eso vamos a utilizar un teorema que se denomina el teorema de los ejes paralelos. ¿Ya? Primero, antes de meternos de lleno en lo que es el teorema, hay que tener claro de que existen dos momentos de inercia rectangulares que son importantes, que son de interés en la mecánica, ya que aparecen de forma recurrente en deducciones de mecánica de materiales y mecánica de fluidos, por ejemplo. Y esos momentos de inercia son los momentos de inercia respecto a los ejes centroidales, ¿ya? Los ejes centroidales son los ejes que pasan por el centroide. Por ejemplo, en el área de la figura, nosotros tenemos el centroide de esa área y por ese centroide pasan dos ejes X e Y, ¿ya? Y esos ejes se denominan ejes centroidales, ¿ya? Lo estoy marcando en este momento en rojo. Entonces, es de especial importancia conocer cuánto vale el momento de inercia respecto a esos ejes, ¿ya? Por dos motivos. El primero es, como les decía, que esos momentos de inercia aparecen en fórmulas de resistencia de materiales, de deformación de materiales, de placas sumergidas en fluido, etc. Aparecen de forma recurrente en la mecánica. Y la segunda razón es que a partir de esos momentos de inercia se puede calcular de manera fácil, aplicando una fórmula que es muy fácil de ocupar, se puede calcular los momentos de inercia respecto a otro par de ejes paralelos a los ejes centroidales, ¿ya? De ahí viene el nombre teorema de los ejes paralelos, ¿ya? Por ejemplo, si yo conozco el momento de inercia respecto al eje centroidal X', hay un teorema que me permite calcular a partir de ese momento de inercia, el momento de inercia de un eje paralelo, que en este caso puede ser este eje X, ¿ya? Si se fijan que son paralelos, entonces, si yo conozco el momento de inercia acá, puedo conocer el momento de inercia acá. Y lo mismo con el eje Y. Si conozco el momento de inercia del área respecto al eje Y', puedo de alguna manera conocer el momento de inercia de un eje paralelo, que en este caso es el eje Y. ¿Ya? Ese es básicamente el teorema de los ejes paralelos. Me permite trasladar, entre comillas, a veces se ocupa ese término, trasladar el momento de inercia que yo conozco respecto a este eje, me permite trasladarlo y conocer el momento de inercia respecto a este eje de acá. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos el área de la figura, ¿cierto? Su centroide está ubicado en el punto C. Se trazan sus ejes centroidales, que son X' e Y', y dos ejes paralelos a estos, X e Y, los cuales se encuentran a una distancia, ¿cierto? Acá están definidas las distancias que separan los ejes. Ya el eje X' se encuentra a una distancia d sub i del eje X, y el eje Y' se encuentra a una distancia de X del eje Y. ¿Ya? Esas son distancias fijas, son constantes que separan los ejes. ¿Ya? Entonces, para deducir este teorema, vamos a hacer la deducción ahora que es bastante sencilla. Vamos a definir este elemento de área, ¿cierto? Este elemento de área. Ese elemento de área se encuentra a una distancia y' del eje centroidal, en este caso el eje X', y se encuentra a una distancia y del eje paralelo, ¿ya?
Esas son las distancias variables que definen al elemento de área respecto de cada eje. Y' para el eje centroidal e I para el eje paralelo. Entonces, nosotros podemos establecer que estas dos distancias se correlacionan mediante esta fórmula. ¿Cierto? I es igual a I' más la distancia fija de I. ¿Sí? Es fácil de visualizar. O sea, esta distancia va a ser igual a esta distancia más la distancia constante que separa los dos ejes. Entonces, I igual a I' más de I. Ese sería nuestro primer paso para determinar el teorema. Luego, nosotros sabemos, lo vimos en la clase pasada, que por definición, el momento de inercia respecto al eje X se define por esta integral. Esta es la integral que me define el momento de inercia respecto al eje X. Integral de I cuadrado por dA, ¿cierto? La integral de la distancia al eje X al cuadrado. Y la distancia al eje X de dA es I. Entonces por eso va el I al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora en esta ecuación vamos a sustituir esta igualdad. I' más de I. En esa integral. Entonces tenemos la integral y ahora me va a quedar la integral de I' más de I al cuadrado. ¿Cierto? Lo único que hice fue sustituir esto acá. Entonces me queda todo esto al cuadrado por dA. Luego vamos a desarrollar el cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio. Me queda el primero al cuadrado, I' al cuadrado, hago el cuadrado de binomio y al mismo tiempo voy separando la integral. I' al cuadrado más dos veces el primero por el segundo. Acá el de I lo saco de la integral porque es una constante. ¿Sí? La distancia entre los ejes es una distancia constante. Entonces la puedo sacar. Y luego tengo el segundo término al cuadrado, que es el de I al cuadrado, y lo saco también. Porque es constante, insisto. Entonces me queda esta fórmula, que tiene tres integrales. Tres integrales. Entonces, vamos viendo qué es cada integral. La primera integral, que es esta que está acá, si se fijan, tiene la misma forma de un momento de inercia. Es una distancia al cuadrado por un diferencial de área. O sea, tiene la misma forma que esta integral de acá. Lo único que cambia es que en vez de la I, acá tengo la I'. Entonces, si este era el momento de inercia respecto al eje X, esta es la distancia, o sea, esta es el momento de inercia respecto al eje X'. Porque es la integral de la distancia al cuadrado de la distancia a un eje. ¿Y a qué eje? Al eje X'. Entonces, esta integral que está acá es el momento de inercia, pero ahora respecto al eje X'. ¿Ya? Si se fijan, si la primera iba con la I, era el momento de inercia respecto al eje X, y este como va con la I', es el momento de inercia respecto al eje X'. ¿Sí? Eso con respecto a la primera integral. La segunda integral, que es la integral de I' por dA, es un primer momento, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el momento de inercia era el segundo momento porque estaba al cuadrado? Entonces, este es el primer momento porque está elevado a 1. Y el primer momento a mí me servía para definir el centroide, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el primer momento es igual a la coordenada del centroide por el área total. ¿Ya? Entonces, esta variable de acá va a ser igual a la coordenada del centroide por el área. Pero es la coordenada del centroide medida a partir del eje X', porque esta distancia está medida a partir del eje X'. Entonces esta es la coordenada, podríamos decir I barra prima.
O sea, la coordenada del centroide respecto a este eje. Y si se fijan, la coordenada del centroide respecto a ese eje es 0. El I barra prima es 0, porque el centroide se encuentra en el eje. ¿Ya? Se encuentra en el eje. Entonces, respecto a este eje, el centroide tiene una coordenada I barra 0. Entonces, esta integral vale 0. Vale 0. El primer momento respecto al eje X' es 0 porque el centroide se encuentra en ese eje. Básicamente. En palabras sencillas y concretas. Entonces, toda esta integral da 0. Toda esta integral de acá. Todo este término es nulo. Y luego, el segundo término, tenemos esta integral, que es la integral de A, y esa integral simplemente es el área. Es el área. Entonces, ordenando todo lo que hemos dicho, vamos a tener que el momento de inercia respecto al eje X, que esta fórmula que está acá abajo, es igual al momento de inercia respecto al eje X', aquí está, que es la primera integral, luego la segunda integral me daba 0, y la tercera integral me da el área por la distancia al cuadrado. El área por la distancia al cuadrado. Y lo mismo sucede si es que yo desarrollo exactamente lo mismo que he hecho acá, pero con el eje Y. Ya con el momento de inercia respecto al eje Y. Me va a dar lo mismo, me va a dar momento de inercia respecto al eje Y es igual al momento de inercia respecto al eje Y' más el área por la distancia entre los ejes al cuadrado. Y esas dos formulitas que están ahí se conocen como el teorema de los ejes paralelos. ¿Ya? El teorema de los ejes paralelos. Y ese teorema me dice que el momento de inercia de un área respecto a un eje cualquiera, por ejemplo el eje X, es igual al momento de inercia respecto al eje centroidal paralelo, más el área por la distancia que separa los ejes al cuadrado. Lo mismo para el eje Y. Así se lee esta fórmula. O sea, lo que me está diciendo es que si yo conozco el momento de inercia respecto a este eje, que lo vamos a llamar Ix', y le ponemos una barrita porque para simbolizar de qué es el momento de inercia centroidal, que pasa por el centroide, yo a partir de este momento de inercia puedo determinar el momento de inercia respecto a un eje paralelo, que en este caso es el momento de inercia respecto al eje X, sumándole el área por la distancia al cuadrado. Y esa distancia vale dI. Entonces es como una traslación que yo estoy haciendo del eje del momento de inercia. De acá lo traslado acá, sumándole el área más la distancia al cuadrado. Lo mismo acá. Yo puedo conocer el momento de inercia respecto al eje Y', una barra porque es un eje centroidal, y yo puedo a partir de ese momento de inercia conocer el momento de inercia respecto al eje Y sub I, sumándole el área por la distancia al cuadrado. Y ese es el teorema de los ejes paralelos. ¿Ya? La fórmula es sencilla, simplemente una suma de un área multiplicado por una distancia. Y me facilita mucho la vida porque si yo conozco un momento de inercia ya y quiero conocer un momento de inercia en otro eje, no tengo que volver a integrar, no tengo que volver a definir una variable, definir un diferencial de área, hacer la integración y calcularlo. Simplemente puedo aplicar el momento de inercia y trasladar ese momento de inercia para obtener otro. ¿Dudas, consultas hasta acá, chicos? Ya, como siempre vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver algún ejemplo.
Pero antes, este mismo teorema se puede aplicar con el momento de inercia polar. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. No voy a hacer la deducción, pero es muy similar a la que hicimos recién. Y ese teorema me dice que el momento de inercia polar respecto a un punto cualquiera, en este caso el punto O, yo lo puedo obtener a partir del momento de inercia polar centroidal, es decir, el momento de inercia polar respecto al centroide, al punto que está en el centroide, sumándole el área más la distancia entre los puntos al cuadrado. Entonces, fíjense que ahora la distancia que yo tengo que sumar para trasladar el momento de inercia desde acá hasta acá, tengo que sumar el área por la distancia al cuadrado. Y esa distancia es la distancia directa entre los dos puntos. Entonces, básicamente lo mismo. En el otro sumábamos área más distancia entre ejes al cuadrado. Acá sumamos área más, o sea, sumamos área por distancia entre los puntos al cuadrado. Ya es básicamente lo mismo. Recordando que el momento de inercia polar es un momento de inercia respecto a un punto, o a un eje en la tercera dimensión, a un eje perpendicular al plano donde estamos trabajando. Entonces, eso. Teorema de los ejes paralelos para momentos de inercia polar. Sumo el área por la distancia al cuadrado. Y esa distancia es la distancia diagonal. Ya, ahora sí vamos a ver un ejemplo. Vamos a determinar el momento de inercia eh, del área circular respecto a una línea tangente. Respecto a una línea tangente. Entonces, fíjense que, bueno, vamos a trazar primero la línea tangente, que puede ser, por ejemplo, pueden ser varias, ¿verdad? Pero aquí vamos a quedarnos con esta línea. Ahí, sí, vamos a quedarnos con esta línea. Tangente, aquí. Y bueno, si recordamos la clase anterior, nosotros mediante la integral, ¿cierto? Resolvimos para este círculo y obtuvimos el momento de inercia respecto al eje X. Y ese momento de inercia valía pi r4, r elevado a 4, dividido en 4. Ya eso lo hicimos mediante integración. La clase anterior. Entonces, nosotros ya sabemos que el momento de inercia respecto al eje X, este momento de inercia es un momento de inercia centroidal, porque pasa por el centroide. Vamos a ponerle mejor prima acá. Y prima y X prima. Sabemos que este momento de inercia vale pi r a la 4 dividido en 4. Entonces, si yo quiero determinar el momento de inercia respecto a este eje, que lo vamos a llamar eje X, tengo dos opciones. La primera es volver a integrar, pero respecto a este eje, la vez pasada nosotros integramos respecto a este eje, volver a resolver toda la integral, que es lógicamente un cacho, o podemos aplicar el teorema de los ejes paralelos y determinar el momento de inercia del eje X es igual al momento de inercia respecto al eje X' más el área por la distancia al cuadrado. Entonces, va a ser igual a pi r a la 4 sobre 4 más el área del círculo, que en este caso es pi r cuadrado, por la distancia que hay entre los ejes al cuadrado. Y esa distancia, si ustedes se fijan,
vale R. Entonces, por R al cuadrado. Esto me da pi R a la 4 sobre 4 más pi por R a la 4. Luego sacamos mínimo común múltiplo y esto me va a quedar 4 sobre 4 más 1 me da 5 pi R a la 4 sobre 4. Entonces fíjense que fácilmente obtuvimos el momento de inercia respecto a otro eje. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, vamos a ver un segundo ejemplo, que es este del triángulo. Me pide determine el momento de inercia de un triángulo respecto a su eje paralelo, centroidal paralelo a su base. Ya. Entonces yo sé que el centroide del triángulo está por acá. Ya, ese es el centroide. Vamos a trazar entonces el eje paralelo a su base. Hay que saber leer el ejercicio. El ejercicio me dice que determine el momento de inercia respecto al eje centroidal, es decir, al eje que pasa por el centroide paralelo a su base. Y la base, ¿cierto?, es esta. Ya, entonces, en este ejercicio también vamos a ocupar un resultado que obtuvimos anteriormente. Nosotros determinamos, aquí está, la clase anterior, el momento de inercia respecto al eje X, que es este de acá, BH cuadrado sobre 12. Acá determinamos el momento de inercia respecto a su base. Me dio BH cuadrado sobre 12. ¿Ya? Entonces vamos a llevarnos ese resultado. Acá nosotros conocemos el momento de inercia respecto a la base y vale BH cuadrado sobre 12. BH cubo sobre 12. Y ahora nosotros queremos conocer el momento de inercia respecto a este eje que lo vamos a llamar X', al eje centroidal. X' bar. Entonces, acá hay que tener ojo con un detalle. El teorema de los ejes paralelos me dice que el momento de inercia respecto al eje X es igual al momento de inercia respecto al eje X' más el área por la distancia al cuadrado. Pero acá hay que saber interpretar qué dato yo conozco y cuál no. El dato que yo conozco es este, que es este dato de acá. También conozco el área, conozco la distancia. ¿Qué distancia es? Es la coordenada del centroide respecto a y. Y esa sería h cubo, ¿cierto? El centroide está a 1/3 de su base, 1/3 de h. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es despejar. Primero, a diferencia del ejercicio anterior, que conocíamos esta variable,
y podríamos obtener esta. Ahora conocemos esta y queremos obtener esta. Acá nuestra incógnita es el momento de inercia centroidal. Entonces tenemos que despejar. Y x' va a ser igual a ix menos el área por la distancia al cuadrado. Entonces va a ser bh cubo sobre 12 menos el área. ¿Cuánto vale el área del triángulo? Base por altura dividido en 2 por la distancia al cuadrado, y la distancia entre los ejes vale h cubo al cuadrado. Entonces me va a quedar bh cubo sobre 12 menos b, acá igual me queda un h cubo, y me queda un 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Creo que es 36. 36. Entonces, para llegar a 36, acá multiplico por 3 y por 3, y acá por 2 y por 2. Me queda 3 menos 1, 3 menos 2, 1. Me daría bh cubo doceavos. Y así obtengo el momento de inercia centroidal del triángulo. ¿Dudas, consultas? ¿Se entendieron los dos ejercicios? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna incertidumbre? Ya bueno, si no hay consultas, continuamos. Continuamos. Acá tenemos los ejemplos que vimos. Y bueno, ahora les presento momentos de inercia de formas comunes con las que vamos a trabajar. Primero está el rectángulo. Acá les entrego el momento de inercia respecto al eje X', perdón, que es el eje centroidal, los dos ejes centroidales y los dos ejes X y sus bases. ¿Ya? Y el momento de inercia polar respecto al centroide. ¿Ya? También está el triángulo, que acá están los datos que calculamos recién. Este es el dato que obtuvimos la clase pasada y ocupamos el momento de inercia, o sea, el teorema, para obtener este de acá. ¿Ya? Esos datos les van a servir para los ejercicios que veamos de ahora en más. Lo mismo acá están los momentos de inercia del círculo respecto a su eje centroidales, el momento de inercia polar. Luego tenemos por último el semicírculo y el cuarto de círculo. El cuarto de círculo, los momentos de inercia respecto a los ejes X e Y, momento de inercia respecto al punto O, y acá lo mismo, momento de inercia respecto a los ejes X e Y y momento de inercia respecto al punto O.
¿ya? A partir de estos momentos de inercia que yo les doy acá, ustedes pueden calcular cualquier momento de inercia respecto a cualquier eje, ocupando el teorema de los ejes paralelos, ¿ya? Básicamente. Entonces, dependiendo del ejercicio, si sale alguna de estas figuras, no es necesario que hagan la integral. Ya pueden dar por conocidos estos momentos de inercia que están en esta diapositiva. No hay problema. Ya. Entonces ahora vamos a ver áreas compuestas, que es en el fondo el por qué estudiar el teorema de los ejes paralelos para encontrar los momentos de inercia de áreas compuestas. ¿Ya? Entonces, cuando un área compuesta, ustedes saben, igual como cuando calculábamos el centroide, son áreas que tienen formas complejas, pero que yo las puedo dividir en figuras más simples, como las que estaban en las diapositivas anteriores. Semicírculo, círculo, cuadrado, triángulo. Entonces yo ya conozco los momentos de inercia de esas figuras más sencillas. Entonces, el momento de inercia del área compuesta simplemente va a ser igual a la suma algebraica de los momentos de inercia respecto del mismo eje de cada una de sus partes, ¿ya? O sea, simplemente, si yo quiero calcular el momento de inercia de un área respecto a un eje X, yo la divido y sumo todos los momentos de inercia respecto a ese mismo eje. El tema está en que antes de sumar los momentos de inercia de las áreas divididas, de las áreas componentes, es necesario utilizar el teorema de los ejes paralelos para obtener los momentos de inercia respecto al eje que yo deseo. ¿Ya? Eso básicamente. Momento de inercia de un área compuesta es la suma algebraica. Pero tengo que obtener primero los momentos de inercia respecto a ese eje. ¿Cómo lo hago? Con el teorema de los ejes paralelos. Ya. En particular, si un área tiene un agujero, el momento de inercia del área compuesta se encuentra restando el momento de inercia del agujero del momento de inercia del área completa. Ya, igual como hacíamos con el centroide. Entonces eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Entonces la metodología en general es dividir el área, ¿cierto? Divido el área en partes conocidas, calculo la distancia perpendicular del eje donde yo quiero calcular, hacer los cálculos, al eje centroidal de cada una de las partes. Indico esta distancia para ocupar el teorema de los ejes paralelos. Luego calculo el momento de inercia de cada parte respecto a su eje centroidal. ¿Cómo hago ese cálculo? Con las fórmulas que tenemos acá. Y luego traslado. Traslado este momento de inercia centroidal al momento de inercia respecto al eje que yo quiero hacer el cálculo, ocupando el teorema de los ejes paralelos, y finalmente realizo la suma. Realizo la suma. Vamos a ver un ejemplo que seguro ayuda a clarificar esto, y ese ejemplo es el siguiente. Acá se me pide determinar el momento de inercia de esta sección transversal respecto al eje centroidal X' de la viga T mostrada en la figura. Ya, este es un ejemplo típico de mecánica de materiales. Ya, este es un perfil de viga. Y para hacer cálculos de resistencia, a mí me interesa conocer el momento de inercia respecto al centroide de esta figura.
Ya, entonces de nuevo, acá hay que saber leer lo que me está pidiendo el ejercicio. Me dice, determine el momento de inercia de la sección transversal respecto al eje centroidal X'. Entonces, esta figura de acá tiene en algún punto ubicado su centroide. Supongamos que está por acá. Y sobre ese centroide pasa un eje. Y ese eje es el eje X'. El eje centroidal. Eje X centroidal. Acá está el centroide. Yo no sé dónde está ese centroide. ¿Sí? No lo sé. Sé que por simetría está en el eje Y. Más no sé en qué altura. Entonces vamos, primero que nada, a determinar dónde está ubicado ese centroide. Vamos a ubicar, por lo tanto, la coordenada y barra de toda la figura. Y eso, ¿cierto?, es la sumatoria de los I barra por las áreas dividido en la sumatoria de las áreas. Ya, esto ya lo vimos. Entonces, acá vamos a hacer la división, ¿cierto?, de dos rectángulos. El rectángulo de abajo y el rectángulo de arriba. Entonces, para el rectángulo de abajo, que es este rectángulo vertical, ¿cierto? El centroide, que lo vamos a llamar acá, bueno, vamos a ponerle a este área 1, ya está, ya este rectángulo de acá arriba, área 2. Entonces, la área 1 tiene un centroide acá, un centroide 1. Y también vamos a trazar el eje centroidal correspondiente a ese centroide. A este eje lo vamos a llamar X1. Entonces, ¿cuál es la coordenada de ese centroide? Bueno, la mitad, ¿cierto? La mitad de 10, 5 pulgadas. 5 pulgadas por el área de ese rectángulo. Y el área, ¿cierto?, es base 2 por altura 10. 2 pulgadas por 10 pulgadas. Más la coordenada del centroide del área 2. El centroide del área 2 está ubicado acá. Justo en la mitad también. Entonces vamos a trazar el eje centroidal X2 y la distancia con la coordenada de ese centroide, ¿cierto?, va a ser toda esta distancia. Y esa distancia vale 10 más la mitad de 3. 10 más 1,5. Vale 11,5. La coordenada ahí del centroide de la secundaria. Entonces, 11,5 pulgadas por el área de ese rectángulo, que vale 8 pulgadas de base por 3 pulgadas de altura. Y eso dividido en el área total, que va a ser el área del rectángulo de abajo más el área del rectángulo de arriba. Hago los cálculos. Y acá el centroide me queda en 8,55. 8,55 pulgadas. Ya, eso quiere decir que el centroide
está ubicado acá a 8,55 pulgadas. ¿Ya? Ya, ahora sí podemos calcular el momento de inercia. Nosotros queremos el momento de inercia Nosotros queremos encontrar el momento de inercia respecto al eje X', ¿ya? De toda la figura. Entonces, el momento de inercia respecto a este eje va a ser la suma de los momentos de inercia de los dos rectángulos respecto a ese mismo eje. ¿Ya? Entonces tenemos que ocupar el teorema de los ejes paralelos. Ya, vamos por partes. Primero vamos a ver la diapositiva. Acá me dice que el momento de inercia de un rectángulo respecto a su eje centroidal, X' vale un doceavo de BH cubo. Un doceavo de BH cubo. Un doceavo de la base por la altura al cubo. Entonces, vamos por el triángulo de abajo. El momento de inercia de este rectángulo de abajo respecto a su eje X1, respecto a su propio centroide, vale un doceavo de la base, que son 2 pulgadas, por la altura al cubo. Por la altura al cubo. Insisto, ese es el momento de inercia del rectángulo respecto a su propio centroide. Este es el momento de inercia del área 1 respecto al eje X1. Ya, lo mismo pasa acá. El momento de inercia, voy a poner acá área 1, el momento de inercia del área 2, respecto a su propio centroide, va a ser igual a un doceavo de la base, que es 8 pulgadas, por la altura, que es 3 pulgadas al cubo. Entonces, ahora, lo que yo tengo que hacer es estos momentos de inercia, trasladarlos al eje X'. Trasladar este momento de inercia al eje X'. Y trasladar este momento de inercia al eje X' y luego sumar. Y luego sumar. Entonces, el momento de inercia de toda la figura respecto al eje X' va a ser, vamos por el triángulo de abajo primero. Dijimos que era un doceavo de 2 pulgadas por 10 pulgadas al cubo, más el área por la distancia al cuadrado. Más el área por la distancia al cuadrado. Y el área de este triangulito es 2 por 10. 2 pulgadas por 10 pulgadas por la distancia al cuadrado. ¿Y cuánto vale esta distancia? Esa distancia vale 8,55 pulgadas menos 5 pulgadas. ¿Cierto? La distancia hasta acá menos la distancia hasta acá. 8,55 menos 5. Entonces, todo esto que está acá, en corchetes, es el momento de inercia del área 1 respecto al eje X'. ¿Ya? Esto de acá era el momento de inercia del área 1 respecto al eje X1. ¿Sí? Y acá al aplicar el teorema de los ejes paralelos, lo trasladé del eje X1 al eje X'. Listo. Y ahora tengo que sumarle el momento de inercia del segundo rectángulo.
que era un doceavo de 8 pulgadas por 3 pulgadas al cubo, más el área, que es 8 pulgadas por 3 pulgadas, por la distancia al cuadrado. Aquí va al cuadrado. Recuerden, al cuadrado la distancia. ¿Y cuál es la distancia? 11,5 menos 8,55 al cuadrado. ¿Sí? La distancia hasta acá menos la distancia hasta acá. Y así obtengo esta distancia de aquí. 11,5 menos 8,55. Entonces, este es el momento de inercia del área 2 respecto al eje X2. Y esto de acá es el momento de inercia del área 2 respecto al eje X'. Y como ahora ambos momentos de inercia están respecto al mismo eje, al eje X', ya realicé las traslaciones, entonces puedo sumar. Solamente ahí. Yo no puedo sumar, por ejemplo, esto con esto, porque son respecto a ejes distintos. Uno respecto al eje X1 y el otro respecto al eje X2. No se puede. Tengo que hacer primero las traslaciones. Y ahora, bueno, ya simplemente hacer el cálculo. Hacer el cálculo, acá me faltó la unidad, esto es pulgada y esto es pulgada. Se hace el cálculo y debería darles lo siguiente. Debería darles 646 pulgadas a la cuarta. Pulgadas a la cuarta. Y ese es el resultado. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entendió? ¿No se entendió nada? Ya, si no hay consultas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver este mismo ejemplo. Este mismo ejemplo lo vamos a resolver de otra manera. ¿Ya? Vamos a tomar esta área completa. Vamos a tomar el área completa de este rectángulo. Vamos a calcular el momento de inercia de ese rectángulo y le vamos a restar los momentos de inercia de los agujeros. Le vamos a restar los momentos de inercia de los agujeros. Y nos debería dar exactamente lo mismo. Es decir, acá vamos a tomar este rectángulo completo y le vamos a restar los momentos de inercia de estas áreas, de estos agujeros acá que estoy marcando en rojo. Entonces, de nuevo, yo quiero calcular el momento de inercia
respecto al eje centroidal de toda la figura. Ese eje centroidal está acá. En realidad está un poco más arriba. Por acá. Ya, sabemos que ese eje se encuentra a una distancia de 8,55. Eso ya lo calculamos. 8,55. Entonces aquí vamos a tener un área 1 que va a ser todo el rectángulo. El área 2 que va a ser este triángulo de la izquierda. Y el área 3 que va a ser este triángulo de la derecha. Y este es mi eje X'. X', perdón. Entonces, el momento de inercia de toda la figura respecto al eje X' va a ser igual al momento de inercia del área 1 respecto al eje X' menos el momento de inercia del área 2 respecto al eje X' y menos el momento de inercia del área 3 respecto al eje X'. ¿Por qué? Porque el área 2 y 3 son agujeros. Ya son áreas que en verdad no hay material ahí. Entonces, vamos por el área 1. El área 1 es todo el rectángulo. Entonces, el centroide, este es el centroide de toda la figura, el centroide del área 1 va a estar justo en la mitad. En la mitad de 13. La mitad de 13 es 6,5. Entonces está por acá. 6,5. Este eje paralelo lo vamos a denominar entonces X1. X1. Y el momento de inercia del área 1 respecto al eje X1 va a valer 1/12 de la base por la altura. La base en este caso es 8. 8 pulgadas. La base de todo el rectángulo. Por la altura al cubo que vale 13. Entonces vamos a trasladarlo inmediatamente. 1/12 por 8 pulgadas por 13 pulgadas al cubo más el área que vale 8 por 13 por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia es esta? Esa distancia. Y esa distancia vale 8,55 pulgadas menos 6,5 pulgadas. ¿Sí? Esta distancia de acá vale 6,5, que es la coordenada del rectángulo completo. La coordenada del centroide del rectángulo completo. 13 dividido en 2. Y eso va al cuadrado. ¿Ya? ¿Me siguen? Entonces, acá trasladamos. Trasladamos este momento de inercia del eje X1 al eje X'. Ahora vamos con el área 2. El área 2 tiene su centroide por acá. Este es el centroide 1, este es el centroide 2. Vamos a trazar entonces el eje centroidal. El eje centroidal, acá me va a quedar un poco sobrecargada la figura. Ya, este va a ser entonces el eje X2. Y está a una distancia que es la coordenada del centroide, que está justo a la mitad de 10. 5 pulgadas.
5 pulgadas. Entonces, el momento de inercia del área 2 respecto a X2 va a ser de nuevo un doceavo de la base. ¿Cuánto vale la base? Esta es la base. La base en este caso vale 8 menos 2 dividido en 2, 3. 3 pulgadas y acá igual voy a tener 3 pulgadas. ¿Ya? Eso es simple geometría. Entonces, 3 pulgadas base por altura al cubo. Y la altura vale 10. 10 pulgadas al cubo. Entonces, menos porque es un agujero, un doceavo de 3 pulgadas por 10 pulgadas al cubo, más el área, que vale 3 pulgadas, por 10 pulgadas, por la distancia al cuadrado. Y la distancia en este caso es esta, donde la dibujo por acá. Esta distancia. Y esa distancia es 8,55 menos 5 al cuadrado. Ya, así le estoy restando el momento de inercia del área 2. Ahora vamos por el área 3. El área 3 tiene su centroide aquí mismo. Ese va a ser el centroide 3. Entonces, este eje centroidal del área 2 coincide con el del área 3. Entonces, este también es X3. Entonces, el momento de inercia del área 3 respecto al eje X3 va a volver a ser un doceavo de la base, ¿cierto? Que vale lo mismo, 3 pulgadas por 10 pulgadas. Y luego, que es este valor de acá, para hacer la traslación, le voy a sumar el área, que vuelve a valer 3 por 10, por la distancia entre ese eje y el eje X', que es la misma. Entonces, en el fondo acá, esto yo lo puedo multiplicar por 2. Simplemente porque le voy a estar restando 2 veces lo mismo. 2 veces lo mismo. ¿Sí se entiende por qué se puede hacer esto? Es un caso particular acá, no es que siempre vaya a poder multiplicar esto por 2, sino que simplemente acá, al coincidir los ejes centroidales del área 2 y del área 3, todos los datos valen lo mismo. Tienen la misma base, la misma altura y la misma distancia al eje X'. Entonces, bueno, si hago el cálculo, voy a poder comprobar satisfactoriamente que esto me va a volver a dar 646 pulgadas a la cuarta. Así que aquí ya tendríamos resuelto el ejemplo. Muchachos, están muy silentes, no sé si hay alguna duda, consulta, si se entendió los dos procedimientos, si pudieron comprobar los resultados, etcétera. Ya este era el último ejemplo de la clase, así que para finalizar les pregunto nuevamente si es que alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario que hacer. Y bueno, si no, damos por finalizada la clase. Ya, y con esto también damos por finalizada la clase, perdón, la materia de la asignatura. Ya, hasta acá llegaríamos, con la materia. Logramos ver la mayoría de contenidos del ramo, lo cual considerando todo lo accidentado que fue este semestre, está bastante bien. Los resultados de aprendizaje se han cumplido en su mayoría, así que yo por ese lado me quedo
bastante tranquilo y contento también. Así que, eso, hasta acá entra la prueba. Y nada, el miércoles vamos a realizar algún ejercicio similar a este, quizás con alguna geometría un poco más compleja, ¿cierto? Pero algo similar a esto vamos a ver el día miércoles, para repasar ya lo último que queda para la prueba. Así que igual si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto en esta última unidad, el día miércoles es el día que la pueden hacer. Así que eso, al parecer no hay ninguna duda, ningún comentario, así que yo me despido por mi parte, les deseo una buena semana, que les vaya bien en este fin de semestre y nos vemos el miércoles. Chao, chao, que estén bien.